Un gusto estar con ustedes en esta conferencia, Reflexiones en tiempos de COVID, donde tendremos la presentación a cargo de la doctora María del Carmen Montenegro Núñez. Me voy a permitir compartir con ustedes algo que le he llamado al encuentro de subjetividades en tiempo del COVID y que tiene como la intención de ir explicando cómo se va recogiendo una cantidad de información que hoy considero nos debe de replantear a los psicólogos que nos dedicamos a los aspectos de intervención, a modificar ciertas estrategias para comprender estas, no sé si nuevas subjetividades, pero al menos estas nuevas formas de interacción que estamos teniendo a consecuencia de la pandemia. Voy a iniciar esta presentación. A más de 100 días de estar en aislamiento para evitar el contagio por el COVID-19, bien vale la pena hacer una analogía de nuestros nuevos estilos de vida con lo que Erving Goffman llamó las instituciones totales. Goffman definió a la institución total como el lugar de residencia y de trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un considerable periodo de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Según Goffman, la característica central de las instituciones totales, como son las cárceles o los hospitales psiquiátricos, es la ruptura de un ordenamiento social en la sociedad moderna, cuya especificidad es, entre otras cosas, desarrollar en el mismo lugar todas las dimensiones de la vida, las comidas del día, juego, descanso y trabajo, todas ellas organizadas por un plan general para dar cuenta de los objetivos de cada institución. Puede parecer exagerada esta analogía, sin embargo, no lo es tanto, al conservar la característica central que es la ruptura temporal con el ordenamiento social básico de una sociedad moderna. A partir que las indicaciones fueron no salir de casa, nos hemos propuesto desde un punto de vista psicológico identificar procesos y analizar sus consecuencias, rechazando la posibilidad de forzar explicaciones o intervenciones a través de experiencias pasadas, ya que al estar descontextualizadas se corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para comprender las nuevas producciones subjetivas, que lo mismo ocasiona la afectación del estado emocional, que son generadoras de condiciones de adaptación y resiliencia. Fue a partir de marzo 21 que inició la segunda fase de la pandemia, cuando recibimos las indicaciones de quedarnos en casa. Casi de inmediato aparecieron testimonios y notas periodísticas de primera plana, dejando ver conflictivas atribuidas al confinamiento. Tal fue el caso de la violencia familiar, particularmente contra las mujeres y contra la niñez. En ese momento lo que nos planteábamos es que el COVID no estaba dejando nada nuevo. A lo más se había convertido en una gran lupa que nos dejaba ver la magnitud de la violencia ya existente y la falta de políticas públicas para su protección. Lo mismo sucedía al ver que por años el sistema de salud había sido abandonado y que nos resultaba claro el evidente rezago del sistema educativo. Identificamos que las emociones que con más frecuencia parecían estar presentes eran el miedo, la incertidumbre, el enojo y la frustración. Emociones todas ellas volcadas hacia el exterior, buscando y en ocasiones exigiendo explicaciones del entorno. Sin dejar de lado las particularidades, consideramos que era la oportunidad para que las intervenciones psicológicas privilegiaran la extrospección sobre la introspección y las relaciones interpersonales y encuentros sociales sobre el individualismo. Seguramente, la intervención en crisis o la atención a la depresión vendrían después. Casi de inmediato, junto con la pandemia, aumentó nuestro repertorio verbal y nos familiarizamos con palabras tales como confinamiento, contingencia y cuarentena,
pandemia, coronavirus y COVID-19, aplanar la curva, su sana distancia, distancia social y nueva normalidad, insuficiencia respiratoria, ventiladores, letalidad y mortandad, sanitización, semáforo epidemiológico y profesionistas intensivistas. Así, cada semana durante este tiempo hemos constatado a través de múltiples declaraciones las estrategias creativas que se han ido construyendo a nivel familiar e individual para ir resolviendo múltiples problemas, lo mismo de índole económico que de salud o de las exigencias escolares. Todas ellas seguramente útiles para adaptarse a la nueva normalidad. Ha sido la temporalidad y magnitud que ha alcanzado la pandemia lo que ha ido marcando la pauta para identificar el carácter dinámico que va teniendo el impacto del confinamiento, entre otros aspectos en las interacciones interpersonales, lo mismo con la familia y amigos que como parte de una comunidad. Considerando ese carácter dinámico, hoy en la fase del semáforo naranja que inició el 29 de junio, nos parece que hay circunstancias que no logramos anticipar al inicio del confinamiento. Ahora, el tiempo nos deja ver que el COVID sí va generando nuevas problemáticas psicológicas y con ellas también nuevas estrategias de solución. Nos referimos al impacto significativo que la pandemia ha dejado en los aspectos simbólicos, en una de las costumbres y rituales más arraigados en nuestra cultura, independientemente de la clase socioeconómica que se trate. Me refiero a las maneras de sobrellevar la muerte de seres queridos en tiempos de COVID. Hay que recordar que fue el día 19 de marzo cuando murió la primera persona por COVID-19, un hombre de 41 años. Al día de ayer, 13 de julio, ha habido 35.006 defunciones. México es un país que ante la muerte conserva numerosas costumbres como es la celebración del Día de Muertos, que implica recordar a nuestros seres queridos y acercarnos sin miedo al último día de nuestra vida. Mucho se ha dicho que los mexicanos nos reímos de la muerte. Sin embargo, los mexicanos le tememos a la muerte y por eso le tenemos un absoluto respeto. Podemos destacar que no hay mejor momento para articular la vida comunitaria que cuando una persona fallece. El deceso se convertirá en una noticia de inmediata difusión, primero entre los familiares y personas más cercanas y posteriormente se irá extendiendo a otros círculos más lejanos. Una vez enterados los interesados, buscarán asistir en un horario amplio al lugar programado, ya sea la funeraria, hospital o casa, con la finalidad de dar el pésame a los familiares y de acompañar al difunto, quien estará casi siempre de cuerpo presente, por lo que en el velorio se darán cita los conocidos y desconocidos. Incluso hay comunidades que la sola pertenencia obliga a asistir para dar el pésame a la familia y compartir con ella el alimento. Como parte de los rituales funerarios, podemos identificar a personajes fundamentales que por causa de la pandemia debieron ser los primeros desempleados. Nos referimos a las y los embalsamadores, que son las últimas personas quienes tendrán contacto con el fallecido, y serán ellos los responsables de dejarlo bien presentado y hacerlo ver con un rostro de expresión serena, que sin la menor duda, el verlo de esa manera se convierte en un gran regalo para la familia, quienes conservarán esa imagen de por vida. Retomando los postulados de Goffman en su libro de la presentación de la persona en la vida cotidiana, podemos decir que es el embalsamador o embalsamadora quien prepara al difunto para la realización de su última actuación. Siguiendo con el ritual, después de la velación, la persona será llevada a un cementerio o será cremada en la propia funeraria y será a partir del día siguiente que iniciará el primero de 9 rosarios, los cuales serán rezados por la mayoría de las personas que asistió al velorio y que seguramente fue en ese espacio donde se corrió la invitación. De esta manera, juntos y al unísono, pedirán indulgencias para ayudar a la persona a llegar al cielo y a su eterno descanso.
finalidad propia de los rosarios. Pasando esos 9 días de interacción, el duelo de los afectados seguirá su proceso a nivel individual. Esta breve reseña de nuestras costumbres más arraigadas para enfrentar la muerte de los seres queridos no tiene parangón con la muerte en tiempos del COVID. A partir de las múltiples narrativas que hemos recogido por parte de familiares de personas que han muerto durante la pandemia, podemos señalar que el dolor inicia cuando se da el diagnóstico positivo al COVID, el cual marca una gran diferencia con cualquier otro. Desde la psicología sabemos que la forma en que el paciente y sus familiares reciban la valoración va a influir en el proceso de afrontarlo, tratarlo y superarlo. A título de ejemplo, podemos señalar que en un diagnóstico que genera un fuerte impacto emocional es, sin la menor duda, el cáncer, que más allá del proceso en que se encuentre, se va a asociar a la muerte y puede delimitar con facilidad el centro de la preocupación, ya sea por miedo a morir o bien por la posibilidad de perder a un ser querido, según corresponda el destinatario de tal noticia. El diagnóstico positivo del COVID es muy diferente, ya que el impacto emocional que genera no necesariamente se va a centrar en la persona que lo padece. Pareciera tener un dispositivo aspersor que lleva a quien recibe la noticia a una preocupación extrema basada en el conocimiento de los factores de riesgo, de tal manera que la persona puede estar mucho más preocupada, por ejemplo, por los padres, quienes con más de 60 años pudieron haber tenido contacto con la persona infectada. Como una variante al respecto, vale la pena citar una narrativa de una mujer joven que presentó una crisis al enterarse que su madre estaba contagiada y no obstante de presentar dificultades respiratorias, no estaba dispuesta a ir a ningún hospital. La crisis se generó debido a la petición por parte del marido para no visitarla, debido al temor de contagio, particularmente por el hijo pequeño que tiene. Al sentirse tan afectada, recurrió a la intervención en crisis y el psicólogo coincidió plenamente con la postura del marido. Finalmente, ella resolvió su crisis, se preparó con todas las protecciones, tanto para llegar a ver a su madre como para salir de allí e ingresar a su casa. Pudo generar los insumos que se requerían, como fue el adquirir oxígeno, que en ese momento no le resultó fácil encontrar, y hasta localizó a una enfermera con experiencia en el manejo del COVID, que manejó perfectamente el cuadro y que permitió ayudar a superarlo. Probablemente la toma de decisiones parecidas serán parte de la nueva normalidad. Siguiendo con el proceso, cuando el paciente tiene que ingresar al hospital, el temor de perderlo se va a incrementar, lo que va a mantener a la familia con gran la noticia. Particularmente coinciden en lamentar el no haberse podido despedir. Mencionan, no merecía morir solo, o bien, no considera que haya sido una muerte digna. A partir de entonces, los familiares no solo tienen que sobrellevar la muerte de la persona querida, también deberán cruzar un camino lleno de sobresaltos. Primero tendrán que esperar la ocasión para que el cuerpo sea entregado y posteriormente para dar cauce a los rituales, que aunque modificados, continúan. Los velorios serán breves y con contadas personas. Por ejemplo, en algunas funerarias se ha establecido que solo pueden asistir menores de 60 años. La mortaja es una bolsa de plástico. Hay saturación de servicios funerarios. Hay que esperar el turno para la entrega de cuerpos y para el ingreso al panteón, donde también el número de personas que ingresan no será mayor a 10. Los crematorios se encuentran trabajando a toda su capacidad. En algunos de ellos, por seguridad sanitaria, solo aceptan máximo 4 personas para recibir las cenizas. Ahora son las personas encargadas de la cremación las últimas en tener contacto con los fallecidos. Ahora son estas personas quienes son depositarios de las tristezas de los familiares que lo único que quieren es despedirse, por lo que les piden dejarlos ver, incluso haciendo alusión al instante en que los meterán al horno.
Son ahora los encargados de cremar quienes tienen exceso de trabajo y además de cargar con las emociones de dolor, temen al contagio, además de suponer que pasar tantas horas en el crematorio no debe ser nada favorable ni física ni emocionalmente. Frente a este panorama, los familiares dicen con dolor, no es el entierro que le hubiera gustado tener. Posteriormente a estos eventos inesperados, la conciencia colectiva se impone y la necesidad de vinculación con la comunidad y el acompañamiento se vuelve un importante requerimiento, por lo que ante la imposibilidad de despedidas presenciales, se hacen homenajes en redes sociales y en distintas plataformas se rezan los rosarios. Y ahí, a través de la tecnología, la fe encuentra su alternativa y quedan plasmadas las imágenes, las condolencias, el dolor y las más diversas emociones dirigidas a honrar el recuerdo de la persona fallecida. Morir en tiempos de COVID, con diagnóstico positivo o negativo, es exactamente igual a lo aquí mencionado, ya sea muerte por infarto, que pareciera incrementarse, por cáncer o por cualquier otra razón. El trato será igual, ya que en el imaginario el fantasma del COVID está presente. Por lo aquí expuesto, las complicaciones funerarias en la actualidad no son situaciones de libre elección, por lo que desde la disciplina psicológica debemos promover la comprensión de esos procesos y que la gente pueda superar las creencias que tanto dolor causan, como es el hecho de que hayan muerto solos o que no hayan tenido una muerte digna. Objetivamente, quien muere en un hospital COVID no está solo. Son muchos los pacientes que se encuentran en condiciones similares. Así también debe ser grande el tránsito de todo el equipo médico. Probablemente la soledad a la que hacen referencia es por la ausencia de alguna persona conocida junto a él. La imposibilidad de despedirse del ser querido quizás sea una de las mayores lamentaciones. El no volverlos a ver, el no poder hablarles aunque no contesten o el no poderlos tocar, es algo que ha generado un gran dolor emocional. Parte de la comprensión que debemos promover ante la persona que han perdido a sus seres queridos es lo que subyace en las creencias del Día de Muertos y que viene desde las culturas de Mesoamérica, donde se considera que el destino de los muertos está marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Y agregaríamos, y no así por la causa de su muerte. La muerte ocasionada por el COVID no es en sí misma indigna. Incluso, la sorpresa que causa no les da tiempo ni al paciente ni a la familia para valorar su gravedad. Y al menos en la información recopilada, no hemos identificado la queja por considerar la falta de asistencia médica o por haber recibido un trato injusto o inequitativo. Haber transformado la vida y la muerte sin abrazos, sin despedidas finales y sin ceremonias será algo temporal. Y ha sido claro que podemos y hemos de explorar otras alternativas para mantener cercanía social y una sólida vida en comunidad, aún con la sana distancia física. Me permito destacar lo que la Organización de las Naciones Unidas ha señalado. Crisis como la pandemia de coronavirus nos recuerda que todos estamos conectados y que nuestro bienestar es interdependiente. Quiero terminar haciendo mención a una de las poesías de Jaime Sabines que se llama ¿Qué costumbre tan salvaje esa de enterrar a los muertos? Inicia esta poesía diciendo, ¿qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra? Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Termina diciendo, habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 2 o 3 cada día se levantarían a vivir. Muchas gracias, Frida, por haber permitido compartir estas experiencias.